Hemos desarrollado un sinnúmero de diligencias, no solamente formalizó investigación, sino que también pidió las medidas cautelares de prisión preventiva. Estamos también realizando intervenciones justamente para no solamente ir en busca de las drogas. Algunos lo ven como un superhéroe, un paladín de la justicia, acucioso, sagaz, un superfiscal como de esos de película. Es un fiscal dedicado, responsable. Siempre se destacó por ser un fiscal bastante trabajador. Muy objetivo, una persona que tiene claro hacia dónde va. Así reconocieron por años a Jorge Mena Ocares. Era toda una inspiración, un perfil que ha sabido cultivar por casi 22 años en el Ministerio Público. Una carrera, según él, llena de pergaminos. Siempre con nota sobresaliente, con capacitación en el extranjero, dando cursos como profesor en el extranjero también que me encomendó el Ministerio Público. No hay personas detenidas ni tampoco se ha solicitado hasta ahora ninguna orden de detención. Su determinación se hizo notar desde muy temprano cuando partió en la Fiscalía de O'Higgins en 2003. Primero como abogado asistente y luego como fiscal en Pichilemu, Graneros y Rancagua. En principio una sospecha, ahora se está trabajando desde el momento que aparece el cuerpo con intervención de terceros, se está trabajando en un homicidio. Pero su fama en el circuito judicial no la alcanzó sino hasta que se convirtió en el flamante e implacable fiscal antidrogas. Destacaba también por ciertos procedimientos importantes en tráfico de drogas y también por su buena relación que tenía con la unidad de antinarcóticos. Encontrando la cantidad de 91 plantas de marihuana en su domicilio y también marihuana que ya había sido cosechada. Nunca nadie ha logrado incautar lo que Jorge Mena decomisó en el año 2019. Más de 4 toneladas de marihuana que venían a Chile a bordo de una embarcación. Se convirtió en un rockstar de la Fiscalía. Y no fue lo único. Desbarató redes de narcotráfico y llevó a decenas de delincuentes ante la justicia. Mena hacía gala de sus capacidades. Un lujo de fiscal antidrogas. Él fue invitado muchas veces por la Fiscalía Nacional también a exponer acerca de investigaciones de drogas grandes, digamos. Todos confiábamos en él, digamos. Dicen que en la confianza está el peligro. La gran pregunta es, ¿este brillante fiscal antidrogas de Rancagua fue seducido por la corrupción? Bueno, justamente eso es lo que está en investigación. Y la denuncia plantea que fue durante años que Jorge Mena tramitó causas en las que habría buscado beneficiar con rebajas de penas, por ejemplo, a diversos delincuentes. El problema es que en estos casos justamente eso no se habría justificado. Quien habla de esto es precisamente el ex jefe de Jorge Mena, el ex fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, que los antecedentes eran bastante serios, tan serios como para poder decretar en su momento la suspensión inmediata del investigado, que entiendo se mantiene hasta el día de hoy. Bueno, todo esto resulta muy grave porque varios de los beneficiados por las decisiones del fiscal Mena no eran delincuentes cualquiera, eran peligrosos y reconocidos narcotraficantes que tenían sus operaciones justamente en la región de O'Higgins. Una operación que buscaba sacar de circulación a sujetos que formaban parte de una organización criminal dedicada a ingresar droga al país desde Bolivia. Fue un trabajo policial impecable. 108 kilos de marihuana y 1 kilo de cocaína incautados evidenciaban el certero golpe al narcotráfico. Era el 5 de abril de 2022 y a la cabeza de esa investigación estaba el fiscal antidrogas Jorge Mena Ocares. De acuerdo a nuestro registro, obviamente son personas que se dedican al tráfico de droga. Clarísimo. Para el fiscal no había dudas de la responsabilidad de todos. Lo curioso es que con el tiempo parece haber cambiado esa evaluación. Buenos días, señoría, por el Ministerio Público, Jorge Mena Ocares, fiscal adjunto de Rancagua. ¿Por qué empezamos? ¿Hay posibilidades de abreviado respecto de alguien? Sí, señoría, hay posibilidades de abreviado por lo menos respecto de 3 acusados. Tal cual. Es el mismo fiscal quien en esa audiencia solicita el juicio abreviado, que muchos interpretan casi como un premio para el detenido, un beneficio que requiere que el acusado reconozca el delito antes de acceder a una pena más baja. Eso fue
lo que ocurrió aquí. En teoría, esos son delitos de tráfico de drogas y estaríamos de acuerdo en que fuera con libertad vigilada intensiva. De todos. De todos, de los tres. Todo se resolvió rápido y parte de la banda de narcotraficantes terminó celebrando. Lógico, condenados a penas en libertad. Pero, ¿correspondía esa decisión? El juicio abreviado no hay que demonizarlo, es una salida viable, sobre todo para aquellos casos de menor complejidad o donde la pena que se puede aplicar no es tan alta. Justo eso es la clave. Y no se equivoque, el ex fiscal Carlos Gajardo es crítico. No podría ser de otra forma, porque por la cantidad de droga incautada, que en total superó los 200 kilos, este caso distaba bastante de ser uno de menor complejidad. Que se haya optado por un procedimiento abreviado con una pena tan baja comparado con la gravedad del hecho es algo que a mi juicio no tiene explicación. Señoría, la acusación es por dos hechos. Respecto a doña María Elena Mamani y don René Revuelta Cuellar, la Fiscalía no perseveraría respecto del hecho número 2. María Elena Mamani era la única mujer de la banda de narcotraficantes. ¿Por qué? Habiendo pruebas para condenarla a más años de cárcel por 2 casos, solo terminó pidiendo sentencia por uno de esos delitos. No corresponde que se aplique una decisión de no perseverar cuando ya se presentó una acusación. Una vez que ya se acusó, la Fiscalía pierde la posibilidad de decidir no perseverar. Y lo segundo es que, por supuesto, si estos mismos hechos, porque luego estos mismos hechos fueron llevados a juicio oral respecto a otros imputados y se les condenó a 10 años, es decir, había prueba suficiente para obtener una condena, tampoco se justifica y parece más bien una triquiñuela para llegar a este procedimiento abreviado el que se haya decidido no perseverar en casos tan graves. Pero hay otro caso. Ponga atención a esta desconsolada conversación entre la pareja y la hermana de un narcotraficante colombiano, Jalinson Hurtado Rojas, quien recién había sido detenido. Aló, Marina. Hola, Yuli. ¿Estás yo antes? No, suerte que yo le dije, Marina, que le dije, váyase, esto no quiero, Marina. Ay, no me digas eso. Cuando dije, ahorita, porque está lleno de ir. Jalinson Hurtado Rojas había sido recién detenido. Era julio de 2021 y la investigación de la PDI se concentraba en esta especie de búnker al norte de Rancagua. ¿Qué ocurría ahí? El propio Jalinson Hurtado da pistas en una conversación previa con su pareja. Mañana tengo baño. ¿Tienes hartas cosas que hacer? Llegaron 5. ¿No te conté que iban a llegar los tipos? ¿Los tipos? ¿Sí? Así como ya está medio fuerte. Los tipos a los que hace alusión son 5 ciudadanos bolivianos que habían llegado con varios kilos de droga para operar en un improvisado laboratorio al interior de ese búnker. El 6 de julio de 2021, la PDI irrumpe en el lugar, quedando en evidencia el delito. 35 kilos de droga, diversos implementos para modificarla y 3 armas de fuego quedan al descubierto. Y pese a que los miembros de la banda intentan arrancar, los detectives logran detenerlos. En total, 5 ciudadanos bolivianos, 2 colombianos, entre ellos Jalinson Hurtado y un chileno, identificado como Nicolás Cabrera. En audiencia del día de hoy se controla la detención de 8 imputados, quienes fueron detenidos el día de ayer por el delito de tráfico de drogas, así también por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y munición. El persecutor los acusa a todos por el delito de tráfico de drogas, además de otros delitos de tenencia de armas y municiones. Es aquí donde comienzan los cuestionamientos al fiscal. Llama la atención que para 6 de los imputados extranjeros es el mismo Mena quien solicita la expulsión del país, en lugar de una pena de cárcel. Para un extranjero cuya sanción por un delito grave es solamente la expulsión del país, la verdad que es el mejor de los mundos. En este caso de un delito de tráfico de drogas grave,
que lo único que suceda con ese imputado es que se le expulsa del país, francamente eso es premiable. Pero no es lo único. Otra vez, y pese a incluirlo en su acusación por el delito de tráfico de drogas, Mena decide no perseverar respecto del chileno Nicolás Cabrera. Por todos los delitos, arriesgaba más de 20 años. Gracias a los beneficios, es condenado solo a 5. Yo diría la Fiscalía no va a perseverar conforme al artículo 248 letra C por los delitos de tráfico de droga, del artículo 3º por el delito de tenencia de arma convencional y el delito de tenencia de municiones. Don Nicolás, le pregunto si usted está dispuesto al procedimiento que le ofrecen. Esa es la pregunta. No, lo acepto. Sí. Estos casos son los que encendieron las primeras alarmas y generaron los cuestionamientos, estas decisiones de no perseverar o estos juicios abreviados, pero no es lo único. O sea, claro, me imagino que hubo una denuncia que provocó esta investigación. ¿Cómo surge este escándalo en la Fiscalía de O'Higgins? Efectivamente, esto surge en febrero de 2024 a través de una carta anónima que tenemos acá y en ella se denuncian una serie de irregularidades que habría cometido el entonces fiscal. Bueno, esa carta es de 2024, pero según la investigación que nosotros levantamos, los indicios de que las decisiones del fiscal Mena estaban algo erradas vienen desde antes. No solamente se decidió mantener la investigación, sino que interceptar esta banda criminal. ¿Por qué el otrora implacable fiscal antidrogas estaba otorgando rebajas de pena y otros beneficios a quienes debía perseguir con todo el peso de la ley? Yo diría la Fiscalía no va a perseverar conforme al artículo 248 letra C por los delitos de tráfico de droga, del artículo 3º. Ante la evidente preocupación, la Corte de Apelaciones de Rancagua y Carabineros manifestaron sus reparos nada menos que a la Fiscalía Nacional. Más tarde, en enero de 2024, esos antecedentes son derivados al entonces fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. El fiscal Mena se saltaba los controles legales y administrativos para arribar a salidas que no eran procedentes en causa de tráfico de drogas. La evaluación del ex jefe de Jorge Mena es contundente. Según cuenta, llegó a esa convicción luego de encargar una auditoría que reveló que en una serie de causas investigadas por el fiscal Mena se repetía el mismo patrón. De inmediato adopté primero la salida del fiscal de la tramitación de la causa de droga y en segundo lugar, lo que trae como consecuencia también lo anterior, la suspensión del mismo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué controles se habría saltado Jorge Mena? El control en O'Higgins se hace a través de la unidad de asesoría jurídica y hay un abogado asesor especializado en las causas de tráfico de droga que es el que resuelve todas las consultas que le hagan los fiscales de droga y se pronuncie a través, si es plausible o no, una decisión de no perseverar. Y esos escasos mecanismos son los que supuestamente se habría saltado el fiscal Jorge Mena. La pregunta es lógica. ¿Qué responsabilidad tenía en esa cadena de control su jefe directo? La revisión que uno hace se limita a verificar que lo que dice el asesor en su informe es lo que se revisó de la carpeta, digamos. No puede estar el fiscal regional nuevamente revisando las carpetas. ¿Y esos informes le llegaron a usted? Es que eso ya es parte de lo que pudo haber determinado, esclarecido el fiscal investigador del sumario y el fiscal investigador también de la causa penal. Emiliano Arias dejó el Ministerio Público en mayo de 2024. Ese mismo mes, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó una investigación penal a cargo de Marcos Pastén, fiscal metropolitano Occidente. Cohecho y lavado de activos son algunos de los delitos que se indagan contra Jorge Mena. Él no ha cometido ilícito alguno. La víctima es Jorge Mena. Es evidente, ¿verdad? Aquí algo no cuadra. Él se atribuyó no solo al rol de fiscal adjunto, sino que además abogado asesor y fiscal regional y decidió una causa. Se desliza que Jorge Mena entregaba estos beneficios incumpliendo deliberadamente los controles. ¿Cuánto tiempo habría durado todo esto? Aparentemente muchos años, porque ya en el año 2019 a él lo denunciaron por hechos idénticos
y que habrían generado toda esta polémica. Y estos hechos, en particular, habrían venido ocurriendo desde el año 2015. Esa primera acusación contra el fiscal Mena del año 2019 fue investigada y cerrada un año después, sin aplicar ninguna condena. Si hubo sobreseimientos es porque no se detectó ningún indicio de una comisión de delito ni participación del fiscal. Hay que aclarar algo. Francisco Bravo habla aquí como presidente de la Asociación de Fiscales, pero coincidentemente fue él quien investigó la denuncia contra Jorge Mena el año 2019. De hecho, cerró la causa sin aplicar sanción. De esas investigaciones en concreto no tengo mayor recuerdo. Si bien aquello lo repitió una y otra vez, su valoración de la denuncia de ese año parece recordarla mejor. Era una denuncia que no tenía mayor sustento. Yo en esto voy a especular. Yo tengo la impresión de que aquí había probablemente eran denuncias más bien de carácter utilitaria o a lo mejor de personas que tenían algún tipo de rivalidad o disputa con el fiscal. Lo que sí está claro es quiénes se beneficiaron de las decisiones del fiscal en esos años. En 2016, Luis Serrano Gielves, un conocido narcotraficante de Rancagua, apodado El Peto, fue beneficiado en un procedimiento abreviado solicitado por Jorge Mena con una rebaja de pena. Fue condenado a tan solo 541 días de presidio. Eso, pese a liderar una banda que, al ser detenida, mantenía más de 7 kilos de pasta base y cocaína, además de 1.585 plantas de marihuana. En otra causa, figura Diego Parada Latorre como autor de los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y tenencia ilegal de armas. En esa investigación, que era liderada por Jorge Mena, este delincuente fue beneficiado en 2018 a cumplir su pena en libertad. Solo días después, y despreciando totalmente el beneficio otorgado, violó a una menor de 14 años. En 2018, este operativo permitió capturar al líder de una banda que traficaba drogas y armas. Manuel Olivares Maldonado, alias El Quirusa, era un conocido y peligroso delincuente de Rancagua. Su poder de fuego era enorme. Y yo camino por los mismos pasajes de todos los jóvenes, camino ahí mismo, no vas a ir quedando con las mismas pistolas, weón. Claro, pues si uno tiene que sembrar el terror a los buenos, si uno es el malo, weón. Él forma parte de una banda o agrupación que él lideraba. Queda claro, antecedentes tenía de sobra. Insólito resulta que un par de años después de esta detención por un delito de narcotráfico ocurrido en 2021, que lo involucró a él y a otras 2 personas, el fiscal Jorge Mena solicitó para Olivares el beneficio del juicio abreviado. Pese a que la investigación determinó que era él quien distribuía droga, el persecutor recalificó su participación simplemente como cómplice. En estos casos que se han revisado, que conductas que nítidamente son de autor de acuerdo al Código Penal, el fiscal los recalifique a complicidad y eso sea admitido por un tribunal, a mí me parece que también es una irregularidad. Después de todos estos cuestionamientos contra Jorge Mena, la Fiscalía Nacional quiso poner un freno a todos estos beneficios y elaboró ciertas directrices. Redactan un documento que extraoficialmente es conocido como el Instructivo Mena. Pero entiendo que es un instructivo oficial. ¿Qué establece? Claro, este es un documento oficial del Ministerio Público y establece una serie de criterios para llegar a procedimiento abreviado. En suma, prohíbe el procedimiento abreviado en la mayoría de los casos por droga y también prohíbe la recalificación de autoría también en varios casos de la ley 20.000. O sea, mayor control. Pero las dudas persisten. ¿Existe alguna sospecha de por qué el suspendido fiscal Mena concedía estos beneficios? Sí, hasta ahora se habla de cierta cercanía que tendría el fiscal Mena con algunos abogados de narcotraficantes de la zona, particularmente de 2 abogados que se repiten en la tramitación de estas causas. Pagaron abogados los mejores de acá, a una Lerroux y al otro que pagó el Nicolás. Nunca tuve plata, yo gano 500.000 pesos mensual. Nunca voy a tener para pagar un abogado millones.
Alex Rus, abogado defensor penal privado. Alex Rus, quien ya había sido investigado por un caso de corrupción al interior del Poder Judicial, es uno de los abogados que estaría siendo indagado por presuntos acuerdos con el fiscal Mena. Su nombre se repite tantas veces en las causas en las que Jorge Mena optó por juicios abreviados y decisiones de no perseverar, como el de otro abogado penalista de Rancagua, Luis Valdenegro. Aceptamos el procedimiento abreviado en virtud de estos antecedentes, es que nos vamos a adherir a la pena solicitada por el Ministerio Público. Negociaron extrajudicialmente. El fantasma de la corrupción pareciera rondar peligrosamente por aquí. No es posible la expansión del crimen organizado sin corrupción. Es justamente lo más grave de la denuncia contra Mena. El ministro de Seguridad analiza lo delicado de la situación. Que un fiscal antidroga esté comprometido en una actividad susceptible de ser calificada de corrupción no solo compromete la investigación, sino que además lo que hace es que debilita la calidad y la eficacia de la persecución penal. Suponer que en la Fiscalía no hay más fiscales corruptos de verdad que es ser iluso, digamos. Y su señoría, buenos días. Luis Valdenegro, comparezco por doña María Elena Mamani Guarayo. ¿Por qué cree que su nombre aparece mencionado en la denuncia que da pie a esta indagatoria? Fíjese que es lo que me he preguntado desde el 7 de mayo del año pasado. Luis Valdenegro fue el único de los dos abogados mencionados que estuvo dispuesto a conversar con nosotros. Se le ve relajado. Para él, la explicación de que su nombre se repita en las causas que Jorge Mena otorgó beneficios es simple. Tanto el colega Alex Rus y nuestra oficina son las oficinas, como esta es una ciudad pequeña, que tenemos la mayor cantidad de causas de crímenes. Entonces, en todas las causas siempre están los mismos abogados. O sea, todos recurren a ellos. El profesional defiende las decisiones adoptadas por Jorge Mena. ¿Usted ha compartido en alguna instancia con el suspendido fiscal Jorge Mena, más allá de una audiencia en un tribunal de...? No. ¿Usted nunca ha hecho algún ofrecimiento, dinero o algo a cambio al suspendido fiscal Mena? Jamás. Así descartaba las acusaciones el suspendido fiscal. Sin aún ser formalizado, Jorge Mena ha declarado voluntariamente 2 veces. En ellas abordó su relación con los abogados Rus y Valdenegro. Yo atendí cordialmente, como atiendo a todos los abogados, sean público o privado, en mi oficina, previa citación. Entonces la investigación es grave por eso, porque mal que mal el persecutor. Es grave por el tipo de información a la cual tiene acceso. Es importante que el ex fiscal Jorge Mena responda a todas las interrogantes que hay y después de muchas gestiones, finalmente, por primera vez, el suspendido fiscal va a abordar todas estas polémicas y las investigaciones que hay hoy día en su corte. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Bien? ¿Cómo estamos, Jorge? Un segundo, Luis Castillo. Pensé que era menos urgente la que venía, pero bueno. Nos recibe en su casa. Allí ha pasado prácticamente un año. Acá hay una acusación pública que ha dicho el ex fiscal regional, que usted se saltaba los protocolos. ¿Es así? ¿Se saltaba los controles usted? No me saltaba los controles. De entrada, Jorge Mena se defiende de las acusaciones de su ex jefe. Se muestra sorprendido, sobre todo por la actitud que Emiliano Arias dice siempre tuvo con él. El fiscal Arias, 2 semanas antes de mi suspensión, me dio un reconocimiento por destacada trayectoria. Entonces, decir, no, el fiscal se saltaba los controles, me parece que no corresponde a la realidad de las actitudes conmigo del fiscal Arias en el desempeño de mis labores. Siempre los controles. Parece estar claro que los controles no eran los óptimos a la hora de decidir juicios abreviados o decisiones de no perseverar.
¿Usted conversaba de estas decisiones con el fiscal regional o con quien debiera hacerlo? Yo lo que sí le puedo decir que muchas de esas decisiones no las tomé sin consultar. Si usted me pregunta, la consulta la hice formalmente, con un memo, en muchos casos no. En el siguiente audio, el juez Gonzalo Celedón precisamente cuestiona en una audiencia al fiscal Mena por la aparente falta de control en las decisiones que toma. Don Jorge, usted dice no siempre escritas las autorizaciones y eso me pareció... me llama la atención. Pensaría que el Ministerio Público hace las cosas más formalmente, digamos. Yo tenía contacto fluido con la unidad de asesoría jurídica. ¿A ellos consultaban? Principalmente a ellos. Principalmente a ellos. Queda claro que de aquello no hay registro. Por lo mismo, Jorge Mena no tiene otra que defender los beneficios que solicitó para varios narcotraficantes. Un procedimiento abreviado tiene una proposición, tiene una discusión y tiene una aceptación. Pero sí es un beneficio, en el caso de que un imputado coopere. Hay un beneficio legal. Eso es un beneficio legal. Por lo tanto, decir que el juicio oral es prohibido, el juicio oral no tiene control, sí tiene, y tiene bastantes controles. O sea, su juicio sí aplicaba en estos casos que hemos visto. En esos casos aplicaba, jurídicamente aplicaba. ¿Y cómo entendemos como sociedad decisiones de otorgar ciertos beneficios a través del juicio abreviado a este tipo de personas, a este tipo de delincuentes finalmente? Sí, yo no puedo llegar a un tribunal y decir, mire, sabe que esta persona, porque es un delincuente habitual, porque es un tipo que conocidamente se dedica al tráfico de drogas, lo va a condenar el tribunal. Eso no funciona así. Yo someto ese debate a un tribunal y el tribunal, a mi juicio, acertadamente, comparte esa decisión. El fiscal Mena acusa que la denuncia en su contra sería una especie de venganza por haber apoyado a otro candidato en la elección de fiscal regional de O'Higgins. Si usted me pregunta, ¿puede tener alguna relación con el nombramiento o la designación del fiscal regional? Se da en la misma época. Ya tenemos precedentes en el Ministerio Público. Cómo existe una verdadera guerra sucia entre fiscales para acceder a los nombramientos. ¿Qué conocimiento tenía usted de que a finales del año 2023 desde la Corte de Apelaciones se levanta una alerta respecto a algunas causas que usted llevaba y algo similar ocurre desde el OS7 de Carabineros? No tengo conocimiento de ese antecedente. No tengo conocimiento. ¿Y que esos antecedentes llegaron a la Fiscalía Nacional? No tengo conocimiento de ese antecedente. A todo lo anterior se suma la denuncia que hizo el propio fiscal Mena de un robo de 40 millones de pesos desde su cuenta bancaria. El hecho llamó la atención de quienes hoy lo investigan por actos de corrupción. Se preguntan cómo es posible que tuviera esa cuantiosa suma de dinero en el banco. O sea, y yo estoy en calidad de víctima por ese hecho. Esos 40 millones son fruto de ahorro, aunque suene... pero yo puse a disposición del Ministerio Público, en ese punto puse a disposición del Ministerio Público mis cuentas. Tengo una sola entrada. Yo no tengo sociedades, no tengo inversiones. Pero el lavado de activos no es el único delito que investiga el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén. El riesgo de que este caso esté manchado por la corrupción radica en el eventual cohecho, producto de la relación de Jorge Mena con los abogados Alex Ruz y Luis Valdenegro. ¿Cuál era su relación con esos abogados? Yo no tengo ninguna relación con esos abogados más que profesional. Yo no conozco las oficinas de esos abogados. No conozco las casas de esos abogados.
Y en ese ámbito profesional, ¿hubo conversaciones, hubo negociaciones aparte de lo que ocurría al interior de una sala de audiencia, por ejemplo? No. ¿Existió algún ofrecimiento o contraprestación de parte de los abogados Ruz o Valdenegro? Ninguna, absolutamente ninguna. Porque acá la sospecha que se ha instalado es clara. ¿Recibió dinero usted? No. Tajantemente no. Es imposible. El sumario administrativo encargado hace casi un año está en su etapa final. ¿Qué se determinará en él? Aún es pronto para saberlo. La transparencia del proceso parece demasiado frágil por la relación de Jorge Mena con quien debiera revisar el sumario en su contra, el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos. Aquí lo vemos compartiendo feliz en una celebración junto a Mena. Antes, fiscal, incluso cercanos. Amigos, sí, podría decir que sí. Y cuando él asume, yo estoy suspendido. Por lo tanto, no he tenido ninguna relación con él, ninguna comunicación con él. Jorge Mena aún no ha sido formalizado en la investigación penal. Tampoco ha sido citado a declarar en los casi 12 meses que ha durado la indagatoria. En su casa se mantiene tranquilo. Yo estoy en este momento, y por eso estoy dando esta entrevista, porque yo quedé como un fiscal corrupto, un fiscal que hacía irregularidades, que hacía tratos con delincuentes. Y eso no es así, eso está alejado de la realidad. ¿Usted tiene su conciencia tranquila? Absolutamente, y por eso quiero volver al Ministerio Público, quiero volver a seguir haciendo mi labor. Todavía puedo aportar al Ministerio Público. Jorge Mena negó todo vínculo con los narcotraficantes y sus abogados defensores. El Ministerio Público deberá determinar si lo formaliza o no por estas graves acusaciones. Es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos y comentar en redes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de ¿Hasta cuándo?